Hey, ¿qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal aquí Game24. Hoy estamos en otro capítulo de Red Dead Redemption 2. Ya estamos aquí en el... ¿cómo se llama esta? La vaina de... Wapiti Indian Reservation, en la reserva india de Wapiti, donde vamos a iniciar con las misiones del modo historia que nos faltaban. Esta tenemos una misión que tenemos que hablar con Lluvia Repentina, que creo que es el papá del otro indio por aquí, no sé, de indígena, en donde le habíamos prometido a Charles que íbamos a hablar con él. Luego vamos a ir a hacer la misión de John, y por último hacemos la misión del otro indígena que estaba recho por ahí. Que por cierto, ya estoy empezando a atacados sueltos por ahí, pero más durante el capítulo les voy a ir comentando. Y antes de empezar con la misión, quiero que vean esto. Seguramente ya lo vieron al comienzo en la presentación. Miren mi super mega barba nivel 10. Está espectacular. Me costó mucho, por cierto, muchísimo. Necesitas mucho dinero, necesitas mucho tónico, dormir mucho, viajar rápido muchas veces, pero se logró. Esta es la barba más grande que hay en el juego y por fin la tenemos. Y vamos a terminar el modo historia con esta fucking barba de macho alfa que, si sigue creciendo, la amarro con la cola del caballo y juguemos a que somos caballos. ¿Ok? Así que vamos a darle. Estoy intentando moverme más rápido, pero no puedo. Y el caballo se va, ¿eh? Que bueno, hasta aquí llegó nuestra amistad. Verga, ya, no he comido, tengo que comer. Vamos a ver, a lo mejor un chamán de estos nos da la cura de la enfermedad. ¿Quién quita? Hello? Come in. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors, he has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. I'm very sorry about all of this. Yes. La barba, man. The correct path. The bravest path is the least obvious, and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! ¿Viste? A lo mejor. I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. Fuego, a lo mejor nos curamos allá con Captain Monroe. una mierda chamánica. ¡Ay, no! As I No, mentioned, I no, nos did curamos. speak Dime again ahí. with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length, but regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I supposed as much.
So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Claro, claro, yo te ayudo, Gaf. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. I'm sorry to be forward, but there's so much to be done. Yo te ayudo, Gaf, yo te ayudo. No me molesta ahorita. Querida, estoy en una misión para encontrar la salvación de mi vida. I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. Llevo... Continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. Ah, bueno, excelente, ¿viste? No, hace una cura. Una cura chamánica para la... ¿Cómo? ¿Qué es la enfermedad que tengo yo? Yo tengo tuberculosis. Muy grave. Y esa vaina todavía no tiene cura hoy en día. Muchos los locos, muchos avances tecnológicos y vaina, y las mismas enfermedades de hace 100 años nos siguen matando. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. Yeah, go on, get at it. Good. No, 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 sin joder. No need to harm them. Primera vez. Primera vez, porque si no hubieras estado tú ya me hubieran comido las bolas. ¿Saben qué estaba pensando el otro día? So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. Coño, I was there. pausa estratégica. Clásico, no está grabando y nada. Ok. On the raid to steal back those horses. Ok, ok. Ya estamos. Well, No les digo yo, ya en los momentos. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. Ah, it's not that way. Coño, pa' estar viejo te lanzaste el caballo, weón. Yo a mí hago esa vaina y me duele la espalda una semana. ¿Qué plantas ir a buscar? Voy con él. Ah, te espero aquí. Por cierto, todos estos días he estado viendo... Marico, qué espectáculo. English mace. ¿Hay más? Okay, let's continue on. So Okay. you were just talking about something. I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Hijo de Arthur, ¿sabes? You know, I had a son once. ¿Qué? Years ago. Don't talk about him much. No, what was his name? Isaac. ¿Qué? His mother, Eliza, the waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and
Coño. Saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. Offered $10. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. ¿Qué? Marico, no puede ser, huevón. Tenía un hijo y se lo mataron. Qué chimbo. Verga, loco. ¿Y por qué nadie ha hablado de esto? O sea, he estado toda la semana viendo videos de Red Dead Redemption 2, de la historia, del lore, de cómo encaja todo, de cuál podría ser el siguiente Red Dead Redemption, que realmente dudo mucho que haya otro Red Dead Redemption, pero, marico, todo parecía encajar perfectamente. Y aprendí mucho sobre quién es Dodge, quién es Arthur y quién es John y cómo se asocian todos y toda la paz. ¿Qué está pasando ahí? Mix these together. They taste awful, but it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. So back to what you were saying. Ya, espérate. Me. Feeling that kind of pain. Careful! But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. Enfermedad de Arthur Monroe. No me interesa Monroe. I appreciate the herbs, but I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and he says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. ¿Qué más podemos hablar? Verga, me interesan mucho las conversaciones que está teniendo con este tipo. Y que he impactado completamente con el hijo de Arthur. Yo dije, nada, Red Dead Redemption 3 con el hijo de Arthur. Eso sería un puntazo, yo. Uf, arrechísimo, pero no. Ya se le murió. Cosa que pasó. De hecho, yo no sabía, en estos días vi un video de que en la casa de Michael, en su biblioteca, detrás, hay un libro que se llama Red Dead, escrito por J. Marston. Y una de las cosas que quería hacer Jack, el hijo de John Marston, era escribir novelas de vaqueros. Entonces, a lo mejor, y ese J. Marston es nada más y nada menos que el hijo de John. ¿Y quién quita? ¿Quién quita que lo sea? What's happened? No! It can't be. ¿Qué pasó, güey? They destroyed everything! I need to find the Chanupa. Who would do this? Someone who wanted to enrage you. Ahorita fue el propio hijo. Help me look around. Please. The Chanupa is gone. Chanupa, ¿qué es eso? Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Un caballo. Aquí yo. Sure looks like they was doing some drinking. ¿Y esta vaina qué? Hicieron una fogata. What reason would they have? Me encantó la pista que encontraste, viste, patética. Pero esto fue un ejército el que hizo esto, porque hay demasiados rastros de caballos aquí. Mira, y encontraste la pipa, ¿no? Empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far.
Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Pues no. Ah, no, espérate, ya hay otra vez. Mira, y ya también hay otra vez. Who would do such a thing? Whiskey. Bastards are having a party up here. Ey, ey, ey. Si lo puedo recoger, lo recojo. Look there. Smoke. ¿Dónde? Ya que no puedo correr, estoy haciendo todo lo que puedo. Amigo. Primero, estoy enfermo. Segundo, tengo una barba espectacular. Y tercero, eso no tiene nada que ver, pero quería resaltar mi barba espectacular. Mr. Morgan, there's someone down there. Do you have any binoculars? Sí, sí. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. Bueno, vamos a I tomarlo de signed vuelta. 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. Vamos a la guerra A war entonces. they can't win. No van a perder si los ayudamos. Not if I get it back. Get it back? Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. I don't have any money. No, I don't need your money. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt any. ¿Qué no hay? ¿Qué diga? ¿Qué? No, yo iba en plan matar gente, pues, pero si no. Coño. Christ. Hija. Forma de bajar una montaña. Coño. Ojalá que el caballo sí me encuentre de vuelta, porque... Ah, no, sí, bien. Viene relajadito. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Pero sí, vale, no joda. ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costó conseguir esta barba? O sea, lo que yo hacía era, me tomaba 3 tónicos. Porque primero me hice una investigación intensa sobre los tónicos. Entonces, se supone que cada tónico te duplica la velocidad. Y podías acumularlos hasta 3 tónicos. O sea, era completamente innecesario más de 3 tónicos. Tomate más de 3 tónicos, lo que ibas era a perder tiempo. Clear out. Coño de tu madre, vale. Intenta no hacer daño a nadie, yo con ganas de matarlos a todos. A lo mejor puedo entrar en plan. Is France near Canada then? No, France is near France. Well, it's in France. Indians is from here. Let's make this quick. I'm Polish. You know why? Está buena es. A mí no me puedo mover.
Bien, 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 Tam. This is where you die. No sabía. Coño, ven acá. Pajú. Joda. Me hicieron perder honor. Me da una horrechera. ¿Qué más hay aquí así que uno se pueda llevar? Aprovecha que uno está aquí. Ese sombrero, vale la pena. Está brillando mucho como para que sea un... Coño, va a agarrar el muerto. Ay, chamo. Qué rabia me da. ¡Quítate! No joda. Tiene el sombrero. Que se ve que es una vaina legendaria. ¿Viste? Un sombrero legendario. Ajá. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos medicina, obviamente. Hay que aprovechar. Aquí hay otra cosa, pero es que no sé dónde está. Yo creo que lo mejor es que nos enfoquemos nada más en lo que tenemos que venir a buscar, que es la chunupa. Ah, mira aquí está. Y todo se lo guardan en el bolsito, que ahí no dan arresto. Becerro. Vámonos. Y bueno, no recuerdo de qué les estaba hablando, la verdad. Ah, por cierto. Otra cosa de las vainas que estaba viendo cuando veía los videos de Red Dead Redemption es que uno ya sé la edad de Arthur. En este momento él tiene 36 años. Y John tiene 26 años. O sea, hay una diferencia de 10 años y prácticamente Arthur es el que le enseñó todo a John. Todo. Y a Arthur creo que lo encontraron con 11 años de edad. Una vaina recha. No, a John creo que lo encontraron con 11 años. Encontré tu chuchupa. I got your things, I think. Yes, thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. But perhaps it will stop a bigger massacre. With these, maybe I can calm my people. Coño, pero hice mal la misión, Maybe bro. I can calm my son. I hope so. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Marico, mi barba es una vaina espectacular. Ajá, ahora lo que no entiendo, ¿será que esta misión sustituye a la otra? A la del hijo. Not so long ago I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him. Or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. Listo. Horrible, porque me imagino que una de las cosas que teníamos que hacer era recuperar las reliquias un minuto o menos, recuperar las reliquias sin que te detecten. Ahora, obviamente. A ver, qué cagada. Sí, lo podemos hacer facilito, pero no sé qué me pasó. Pensé que le iba a tener alguno de ellos, pero bueno, nada. Me dejé llevar por la emoción. A ver, ¿qué misiones tenemos disponibles ahora? Porque tenemos una con este tipo, que es el Capitán Monroe. Has prometido ayudar al Capitán Monroe en la reserva de Wapiti, o sea, prioridad John Marston. Y luego tenemos la de Águila Voladora. La de Águila Voladora la quiero dejar al final, después incluso de las del Capitán, porque no me convence para nada esa misión. O
sea, como es con John y con el otro carajo, a lo mejor esa misión se puede evitar antes de hacer los problemas. Aunque si es una misión principal, lo dudo. Pero bueno, vamos a intentar hacer la de John primero. A ver si a lo mejor tenemos una conversación un poco más profunda entre estos dos personajes. Y descubrimos algo que no sabíamos. Porque por lo menos ahorita con la huevona descubrimos que Arthur tenía un hijo. ¿Puedes creerlo? No me imaginaba esa vaina. Es más, yo estaba diciendo en donde diga que el hijo es Jack, me caigo de para atrás, ¿oíste? Pero de para atrás ya así mismo. Pero no, no es Jack. Isaac se llama. Isaac Morgan. Verga, nombre arrecho. Me bajó el honor en esa misión, por lo menos. Sombrero está chimo. Voy a poner mi sombrero normal. Mira, mira, pero, ey. Ey, ey, ey. Es animal, weón. Mira, es un sombrero especial y todo. ¿Qué pasa, weón? Sombrero cochino sí, pero este no. Pero ajá, ¿cómo lo guardo? Porque yo no quiero tener ese... No me deja. A lo mejor no me deja porque tengo todos los sombreros. Qué huevo. Bueno, nada, me quedo con ese sombrero hasta que lo pueda guardar. Y si me lo tiran de un balazo... Uy, bueno. ¿Verdad que hay muchos sombreros legendarios que yo no sé dónde se consiguen? Ah, mira, estoy aquí otra vez. Ay, no hay nada así que uno pueda robar. Una vaina legendaria. Cuidado, te terminas matando ahora por abajo. ¿Qué haces esto aquí? You done good, girl. Ese poco muertes eran completamente innecesarias. Sí, es que no me detuve a buscar por todo el campamento. Si lo hubiera hecho hubiera sido más sencillo esa... Y capaz lo hubiéramos pasado hasta con plata. Porque sí, no hubiéramos tardado mucho en encontrar la vaina. Pero no hubiéramos matado a nadie. Pero X, nada, ya estamos aquí con la misión de John. Vamos a hacerla. Ah, esta es la que salía hasta en el tráiler y todo. Háblame, señor Marston. Arthur, How you doing? nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail, and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like he's stringing us along, I know. Killing in cold blood, revenge, we all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies, more chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in Saint Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You could give something to Jack. It's that or... Well, I don't see no way out of this. What about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. Yeah, come on. Help me with the rest of this. Well, it looks like we finally found our calling in life. Coño, pues. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over. Ya va. Hacia abajo la barra y suelta cuando la levanta. Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. Ah, ok, ya I entendí. mean, we're about to blow up a bridge for
Christ's sake. Coño, está bien fin esta misión. Me encanta esta escena, weón. Es que ellos dos en la historia, ellos son como hermanos, ¿sabes? Ellos son tal cual hermanos. Here's good. Ah, ok. Yo pensé que lo habíamos hecho más. We sure got a lot of this stuff. We'll need it. ¿Cómo la cojo? Down there, you Aquí lower está. the crates. All right. Let me know when you're ready. ¿Ves? Entonces, eso era la vaina que yo no sabía. Estos dos son como hermanos. Arthur, obviamente, es el There's hermano. good. Lower it down. I'm Es el hermano mayor. ladder here to your left. Y John, el hermano menor. Obviamente, no de familia, sino de la familia de Dodge. ¿Estás claro? I'm ready. Come on. All right, take it slow. That's not something we want to drop. Okay, good. Grab the other one. Y entonces, cuando consiguen a Arthur le enseña todo. O sea, Dodge y José le enseñan todo. Incluso a disparar y toda vaina. Y a leer tal cual como yo. Come on. Nice and easy. Y luego cuando encuentran a John, entonces Arthur le empieza a enseñar todas esas cosas. Sobre todo la parte de tiro. Porque Arthur, en cuanto a tiro, en este momento Arthur es un dios comparado con Need John. some help down here. Bueno, pero deja de gritar, ¿qué te Grab pasa? yourself a bundle from the box. Bridge is wired to the detonator. You need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. Verga, van a volar un puente completo, tan drogado. Tan drogadísimo. Y hay que poner todo esto, ¿ves? Qué fastidio. Esto es trabajo forzado. ¿Y para dónde se fue John Ball? Okay. I should go get the hand cart ready. You okay to finish off down here? Sure. Go on. I can handle the rest. I'll see you up there. This better work. I sure hope. ¿Qué le pasó a Arthur, vale? These are mining charges. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. I think I hear something coming, Arthur. Coño, no me jodas. Coño, voy. Train! Arthur, get up here quick! I'm on my way. Voy. Everybody, come on! Ay, le dijo amiguito. Come on! Voy. Arthur! A train! Come on, quick! Vamos, Pump this stupid Vamos. thing as hard as you Vamos. can. en orden. 1, 2, vamos. 1, 2, 3. Vamos. Verga, ese tren era de los buenos para robarlo, ¿eh? No problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Tengo carne. Porque me estoy muriendo. I think the line held. You want the honors? Sure. Intento saludarlo, pero... Ve, incluso esta tontería te la dejan a ti como jugador para que la hagas. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Well, let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see.
Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John, when the time comes, you go. What about loyalty to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks, and for what exactly? For an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money. Coño. Safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Yeah! Coño, Arthur. Me da dolor verlo así en esa situación, ¿sabes? O sea, Arthur es un personaje que lo hemos llevado desde el principio del juego y yo creo que todo fanático de Red Dead Redemption 1, cuando utilizas a Arthur por primera vez, tú dices, ¿quién eres tu impostor? Y en el transcurso del juego, uno queda enamorado de este carajo, marica, de pana. Uno queda con el mismo amor que tú le tienes a John Marston, el mismo le tienes a Arthur. Por cierto, no me puedo parar, estoy intentando y hago lo que puedo y no puedo. O sea, estoy intentando y nada. O esto es una cinemática, o tengo que apretar otro botón. O está agarrando aire, pues vamos a dejarlo agarrar ahí. ¡Oh! Y de oro, soy una vaca. Escapa el tren en 19 segundos o menos. Coloca una dinamita en 1 minuto y 35 segundos. Soy una vaina rechadora. Es que las misiones con John y Arthur son perfectas porque ellos dos son perfectos. Ok, vamos a hacer la última misión, que sería, porque ahorita estamos ya estamos matando esto. Vamos a hacer la misión del coronel Sanders ese, que yo no sé quién coño es. Y si le hubiéramos dicho no ayudar, ¿qué es eso, vale? Si le hubiéramos dicho no ayudar, ¿será que esa misión no las omitían? ¿Será que hay algunas misiones del modo historia que nosotros nos hemos omitido por a lo mejor no tomar una decisión correcta? No sé, me da curiosidad saber eso. A lo mejor uno le decía que no y la conversación giraba de alguna forma en donde lo tenías que ayudar, juro. Uno nunca sabe. Mierda. Ahorita se lanza por el tren. Pero sí, nada. Yo impresionado. Es que la historia de ellos dos de chiquitos es demasiado espectacular. Y vamos a ver. Coño, bro, ¿por qué te da por trotar ahorita? ¿Puedo saludar a los indígenas de la tribu, de la comarca? Espera, ¿comarca es de qué? ¿Comarca es el señor de los anillos? Coño, acá grita. Hello. Here I am
As promised. Uy. Y entonces tú me trajiste a mí aquí a... Captain Monroe, Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Mira, que él se está drogando ya. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a pediatric coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Ay, Okay. chao. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Al final todo se reduce a Lead the way, Captain. robar diligencia. Vamos, porque estoy listo, mira. Palación. Colonel Favors. He knows you're up here helping these people. Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. Ok. We really cannot afford more conflict. Sin matar a nadie. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Ok, fino, ya vamos a hacer esa misión. Me parece curioso porque la descripción que utilizó la pudiéramos utilizar con Dodge también. O sea, es un hombre All right. que estaba defendiendo una causa que ya es indefendible y que simplemente está intentando apegarse a ella There's a nice con lo que vantage point queda. up at the top here. Ay, me pica. Ah, el pie. Vale. Saben, me gustaría empezar a hacer los videos comentados, pero sin decir tantas groserías. O sea, tener un lenguaje un poquito más pulcro, ¿sabes? Pero una parte de mí dice, pero tú no eres así, tú dices grosería cada rato. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a intentar decir menos groserías cada vez, porque no sabemos qué tipo de público nos está viendo. Si de repente nos ve un niño que jamás escuchó una grosería y le dice a la mamá, ¡ah, puta! Mierda, ¿no? Y te metes en un pedo. Ve, por ejemplo, esa frase se puede modificar un poquito. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course.
Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right, get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Hell, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. Ajá, ¿y cómo hago eso sin que me ve? Come on, girl. Yeah. Hey. Hey, don't get too close to this wagon. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. We'll open fire if we have to. Gonna need your card? Coño, pero y entonces. No, vale. Quiero reiniciar esta mierda. Ya va, así no. Y esto explota si me lo dejo en la mano. Mentira. Que fallo en la realidad, weón. Marico, acá aguantó una explosión de eso. No, no, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Cargar punto de control. No vale, coño la madre. Joda. Arrechera, provoca explotarlos a todos. ¿Y qué hago yo con esta pistola de mierda? Pero cómo se hacía esta vaina sin matar a nadie, vale. A lo mejor uno tenía que saltar y ya. No saltaba y ya. Perdón, que estaba arropando a la perra porque ahora tiene frío. No les puedo decir. No les digo ya. Oye, pero me da rabia. La idea era no matar a nadie. Entonces este bicho se va a montar por la paloma. Pudiéramos reiniciar la misión. Pero calame todo el trot otra vez con este tipo de pana me da mucho fastidio. Mucho fastidio. Ay, pero no termino de entender, ¿será que el sombrero? Porque yo tengo tantos sombreros guardados en el caballo. Eso es lo que yo no termino de entender. Yo compro un poco de sombreros hace tiempo, sí es cierto, pero yo no guardé ninguno en el caballo. O sea, quiero quitar todos esos sombreros de ahí porque no me gusta. Este como que ya me estoy acostumbrando, pero aún así no me gusta. Fino sería poder guardar este y poder sacar el otro que yo tengo. Ese sí. Estamos muy lejos del campamento. Bueno, estamos relativamente cerca. Pero no sé qué hacía yo con esta pistola asquerosa de todas las que tenía. O sea, tengo mis revólver y mi vaina y me ponen una pistola asquerosa ahí. $109, vale. Necesito más plata para poder comprarme el caballo una vez que aparezca. El único caballo que nos falta. Y yo pensaba que iba a poder comprarme otro caballo cualquiera y no. Resulta que en una de las misiones secundarias te regalan un caballo y que de todos los tipos que Arthur ha conocido en la historia, él fue el que mejor le cayó. Se hizo su amigo, que incluso lo admiraba y todo. Entonces el último deseo del tipo antes de morir fue que le cuidara el caballo. Y se lo regaló a Arthur. Entonces uno aprovechó y lo guardó. O sea, yo lo guardé. Me falta establecer el vínculo en nivel 4 con ese caballo que se llama Buell. Hola. Hey, mister. What business have you here?
Te traje medicina, estúpido. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Excelente. Bueno, entre ladrones, para ver. Completa la misión en menos de 5 minutos. Recupera la vacuna sin que te detecten. Bueno, la madre. Las dos misiones que se supone que se tenían que hacer sin que me detecten, voy y mato a todo el mundo. Me da una rabia. Pero me da una rabia. Ah, ya va. Ahora me tiene con curiosidad. ¿Qué es esa T que me aparece ahí? ¿Qué es esa T de aquí? Trilón. ¡Ay, Josiah Trelawney! El bello arte de la conversación. ¿Y con quién se supone que va? Necesito hablar contigo. Perfecto. Entonces tenemos esa misión de Trelawney. Tenemos la de el águila que vuela, ¿no? Águila voladora. Perfecto. Eagle Fly. Flyer Eagle. Pero esas dos misiones las vamos a dejar ya para el capítulo que viene. Hoy hicimos 3 misiones. Estamos más que bien. Ahorita detrás de cámara lo más seguro que haga es... Coño, dejé el WhatsApp abierto en la verga de esto. Uy, chamo, me están formando un pedo por WhatsApp. Yo voy a dejar el capítulo hasta aquí, chicos. Ya saben cómo va. Si les gustó, pueden dejar un buen like, que eso me motiva a seguir subiendo videos al canal. No olviden de suscribirse a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, compartan en sus redes sociales para que el canal crezca muchísimo más rápido. Me pueden decir las que quieran en los comentarios. Yo con mucho gusto les leo y les respondo. Y no me voy sin antes recordarles que abajo en la descripción voy a dejar los links a mis otras redes sociales. Que si gustan se pueden pasar y me pueden seguir. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chau, 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 chau. Me despido porque me van a matar. Chau, chau, chau.